Si f de x es igual a 1 entre x cuadrada menos 1 y g de x es igual a x más 2, entonces f compuesta g de x es igual a, inciso A, 1 entre x cuadrada más 2, inciso B, 1 entre x cuadrada más 3, inciso C, 1 entre x cuadrada más 5 o inciso D, 1 entre x cuadrada más 4x más 3. Hola, ¿qué tal? Este es un ejercicio muy similar a alguno que te pudieras encontrar en el examen de ingreso a nivel superior en México. Así que si quieres saber cómo se resuelve, quédate hasta el final del video. Yo soy Memo y te hago el paro con mate. Vamos a resolver este ejercicio porque está bastante interesante. Debemos de tener bien dominado el tema de qué son las funciones y qué son las funciones compuestas. Entonces, para esto vamos a recordar. Primero, en color rojo estoy escribiendo una función. ¿Cuál es esa función? F de x igual a x menos 5. Muy bien, entonces si yo quiero decir la función de 7 va a ser igual a 7 menos 5. ¿Por qué? Porque en lugar de x estoy escribiendo el 7. Y mi función es f de x igual a x menos 5. Por lo tanto, f de 7 va a ser igual a 7 menos 5 y entonces esto es igual a 2, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esa es la primera función que les estoy dando como ejemplo. Ahora tenemos una segunda función, la función g de x. ¿Por qué se llama g de x? Esto es bien sencillo. Se le pone otra letra únicamente para diferenciar que estoy hablando de una función diferente a la que pinté en color rojo, ¿ok? Esa es la única diferencia. Aquí podríamos llamarle G, H, W, K, cualquier letra que nosotros queramos. Lo único importante es distinguir entre f de x y g de x, hacer la distinción de que son dos funciones diferentes. Y entonces, esa segunda función, g de x es igual a x cuadrada menos x más 3 y g de 1, que será igual, en lugar de x voy a escribir el número 1 en esta función original y entonces g de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 1 más 3 y si resuelvo 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0 más 3 igual a 3. Entonces, eso es muy importante recordar que es una función, porque una se llama f de x, otra se llama g de x y también importante decir, cuando yo estoy diciendo que estoy sustituyendo a la x por un valor, lo represento de esta forma. F de 7 va a ser igual a el valor 7 en lugar de la x. O por ejemplo, g de 1 va a ser igual al valor 1 en lugar de la x, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Muy bien, ahora que ya vimos un repaso muy rápido acerca de qué es una función, cómo puedo sustituir un valor dentro de una función y cómo lo represento, ahora también debo de saber qué es una función compuesta y cómo se puede representar. Lo tengo aquí en color morado. Por ejemplo, f compuesta g de x. Muy bien, ok. ¿Qué quiere decir esto? Este circulito, que también podría ser una O o un 0, quiere decir compuesta. Así se lee f compuesta g de x. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a obtener la función f sustituyendo g de x dentro de ella, ¿ok? Dicho de otra manera, f de g de x. ¿Y quién es g de x? G de x es x cuadrada menos x más 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? F de g de x va a ser igual a f de x cuadrada menos x más 3. Y como ya vimos, esta función yo la tengo que representar entonces de la siguiente manera. ¿Quién va a ser f de x cuadrada menos x más 3? Mucha atención aquí. Mi función original f es la que tengo en color rojo. F de x igual a x menos 5. Entonces, la función compuesta f compuesta g de x es f de x cuadrada menos x más 3. ¿Quién es x cuadrada menos x más 3? X cuadrada menos x más 3 es g de x. Muy bien, mucha atención aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en mi función f que tengo en color rojo, en lugar de escribir la x, voy a escribir g de x. ¿De acuerdo? Y entonces mi función es x menos 5. Por lo tanto,
f de x cuadrada menos x más 3 va a ser igual a x cuadrada menos x más 3 menos 5. Si hacemos el análisis y la comparamos con la función que tengo en color rojo, la función que tengo en color rojo es f de x igual a x menos 5. Lo único que estoy escribiendo y haciendo en mi función compuesta es, en lugar de escribir esta x, la x que estoy encerrando aquí, estoy escribiendo g de x, es decir, esto. ¿De dónde viene esta función o esta expresión? Viene de aquí, de quién es g de x. Entonces, siempre que encontremos algo de esta manera, f compuesta g de x, quiere decir que tengo que sustituir g de x en la función f. Representado de otra forma es f de g de x, y si escribo g de x, entonces va a ser f de x cuadrada menos x más 3. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es reducir términos. F de x cuadrada menos x más 3 va a ser igual a x cuadrada menos x más 3 menos 5. Y si resuelvo, x cuadrada se queda como tal, menos x se queda como tal, más 3 menos 5 va a ser igual a menos 2. Y entonces mi resultado final de f compuesta g de x, para este ejemplo, para estas dos funciones que yo escribí aquí como ejemplo, va a ser igual a x cuadrada menos x menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, este simplemente es un repaso rápido para poder resolver el ejercicio que nos están preguntando. Ahora vamos a aplicar este conocimiento para poder resolver esta pregunta. Retomamos nuestro ejercicio original. Si f de x es igual a 1 entre x cuadrada menos 1 y g de x es igual a x más 2, entonces f compuesta g de x es igual a... Vamos a resolverlo. Ya tengo mis dos funciones, f de x y g de x. Entonces, ¿quién va a ser f compuesta g de x? Pues va a ser f de g de x. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la función f, es decir, en esta función, yo voy a sustituir, en lugar de x, voy a escribir g de x. Escrito de otra manera, entonces queda lo siguiente, f de x más 2. ¿Por qué x más 2? Porque g de x es igual a x más 2. Y entonces, en esta función, en mi función f de x, yo voy a escribir, en lugar de esta x, todo lo que equivale g de x, ¿de acuerdo? Que es x más 2. Entonces, queda de la siguiente forma. Función f de x más 2 es igual a 1 entre x cuadrada más 2 al cuadrado menos 1. ¿De dónde salió esta función? De esta función original f, 1 entre x cuadrada menos 1. En lugar de esta x, estoy escribiendo a este x más 2. ¿De dónde sale este x más 2? Este x más 2 sale de mi función g de x, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es resolver y simplificar esta expresión algebraica. ¿Cómo la voy a resolver y a simplificar? Muy bien, el 1 queda como tal arriba. Ahora, mucha atención, x más 2 al cuadrado. Aquí tengo un producto notable, un binomio al cuadrado. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, la fórmula me dice el cuadrado del primer término, x al cuadrado es x cuadrada, más, porque tengo un signo más aquí, el doble producto del primer término por el segundo término. 2 por x, 2x, por 2 igual a 4x, entonces más 4x. Más el cuadrado del segundo término, el cuadrado de 2 es 4, entonces más 4. Muy importante, esto que escribí en morado únicamente es resolver x más 2 al cuadrado. Entonces aún tengo que escribir este menos 1. Entonces ya estoy simplificando esta expresión. Lo único que tengo que hacer ahora es eliminar estos paréntesis. Esos paréntesis nada más los había puesto yo para que ustedes identificaran que nos estábamos refiriendo al resultado de elevar x más 2 al cuadrado. Ya que sabemos que ese resultado es x cuadrada más 4x más 4, entonces esos paréntesis los quito porque realmente no tienen ninguna función
Y ahora reduzco términos. Muy importante, ¿cuáles son los términos que yo puedo reducir? Aquellos que sean iguales. X cuadrada no es igual que 4x en término de la literal. Me refiero a que tengan la misma literal x elevada al mismo exponente. Ahora, x cuadrada se queda como tal, 4x tampoco se puede sumar y restar con ninguna otra x, y más 4 menos 1 sí que se pueden hacer, más 4 menos 1 es igual a 3, entonces la función queda de la siguiente forma: f compuesta g de x es igual a 1 entre x cuadrada más 4x más 3. ¿Esto de dónde salió? Únicamente de resolver, simplificar y reducir términos de esta expresión, perdón. Y entonces, este es mi resultado final: 1 entre x cuadrada más 4x más 3. Analizamos nuestros cuatro incisos, inciso A, B, C y D, y nos damos cuenta que el inciso que da respuesta correcta a este ejercicio es el inciso D. Así de fácil es como resolvemos este ejercicio. Acuérdate, tú lo tienes que resolver muy rápido, entre 1 y 2 minutos máximo por cada pregunta de matemáticas que tengas. Entonces, aquí yo lo hice de manera lenta. ¿Por qué? Porque te lo estoy explicando. Tú lo tienes que dominar por completo para poder resolverlo en el menor tiempo posible. Es muy importante que para poder resolver este ejercicio, tú domines varios temas. ¿Cuáles de ellos? Principalmente el tema de productos notables. Si todavía no dominas el tema de productos notables, te voy a dejar el enlace a un video que ya tengo acerca del tema en las tarjetas. No te olvides de revisarlo. También es muy importante que sepas cómo reducir términos semejantes en una expresión algebraica. Esto es muy sencillo, es básico de álgebra. Entonces, si todavía no lo dominas, también te voy a dejar un enlace en las tarjetas a un video que ya tengo al respecto. Espero que este video te haya ayudado y servido mucho. Si así fue, por favor, tú me ayudarías mucho si le das like y compartes con tus amigos o conocidos este video. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que en cuanto yo suba un nuevo video te llegue una notificación. Estoy subiendo constantemente este tipo de videos en donde resuelvo ejercicios similares a los que pueden venir en tu examen de ingreso a nivel superior. Entonces no te pierdas ninguno de ellos. Eso es todo. Recuerda que yo soy Memo y te hago el paro con mate. ¡Chao!